Doy gracias a Dios por el privilegio que el Señor me da de poder compartir la palabra en esta tarde. Gracias a nuestro hermano pastor también por tener la confianza de darme el púlpito. Espero que no se me duerman, como en el libro de los Hechos, dice Pablo, predicaba muy largo y Eutico, un joven, se cayó de la ventana. Pero bueno, gracias a Dios, aquí no tenemos ventanas ni tan altas. Si se cae alguna persona de sueño, cae en el asiento. Gloria a Dios. Voy a compartir con ustedes un pasaje, van a ser dos pasajes, pero voy a hablar sobre el primero. Esto está en el libro de San Juan, en el Evangelio San Juan, en el capítulo 4, versículo 23. Este pasaje leemos acerca de una mujer samaritana y de su conversación con nuestro Señor. Y al llegar al versículo 18, el Señor prácticamente le relata parte de su vida pasada. Voy a leer solamente el versículo 23. Dice así la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Como bien decía, la conversación con nuestro Señor, al llegar al versículo 18, el Señor prácticamente le relata parte de su vida pasada. Y al oír tal declaración del Señor, de repente ella se muestra muy religiosa. Allí le dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad, le dijo el Señor. Ella le dijo, el Señor le dijo, mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Eso fue lo que ella le dijo al Señor. Y entonces en el versículo 20 ella se muestra muy religiosa. Y dice allí, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando ella le dice, me parece que tú eres profeta, inmediatamente también le dice que ella se identifica ahora con una adoración a Dios. Y el Señor le dice, ustedes no saben lo que creen. Créeme que en la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ustedes no saben lo que adoran. Esta mujer se refería a un capítulo que está en Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 29. Esto es en el tiempo de Moisés. Dios le notificó a Moisés que cuando fueran introducidos a la tierra prometida, se proclamara la bendición desde ese monte. Ese es el monte que está hablando ella. Ese monte se llama el monte Gerizim. Bueno, cientos de años acontecieron y el reino de Israel se dividió. Los que saben un poquito de la historia, el reino de Israel se divide en 10 tribus. 10 se van al norte y se quedan 2 al sur. Estos son Judá y Benjamín. ¿Y por qué el ejército asirio invade? Y la respuesta es porque
Israel se había entregado a la apostasía, se había desatendido de Dios. Dios permitió esta invasión precisamente por el pecado de Israel. Ocurrió aproximadamente 722 años antes de Cristo. Pasaron aproximadamente 4 o 5 generaciones y los israelitas se mezclaron con otras naciones paganas. Y esto causó bastante problema porque esta religión hebrea se mezcló con el paganismo, y lo que sucedió es que fue una especie de sincretismo. Sincretismo, para aquellos que no conocen, es una mezcla del cristianismo con el paganismo. Yo personalmente tengo cierta experiencia porque yo nací en un país donde se usa mucho eso. En el catolicismo cristiano y en las costumbres africanas. Y hay una mezcla que verdaderamente es un horror. Y cómo se mezcla el cristianismo con el paganismo, con los dioses africanos. Yo no sé si ustedes han oído, pero hay un tal Changó, un tal Olawá, un tal Yemayá, una diferente mezcla de dioses, y lo mezclan con lo que nosotros conocemos en la religión católica como el cristianismo de Cristo. Claro que ese cristianismo está bastante adulterado también, pero ya podemos imaginar. Y esto que estaba sucediendo aquí en la vida de esta mujer, cuando ella dice, nosotros adoramos en el monte, porque ahí es donde se debe de adorar. Y resultó que por todo este asunto del sincretismo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo, Israel no solamente estaba adorando al Dios, sino que estaban mezclándolo con el paganismo. Y era uno de los pecados, de los tantos pecados, que el pueblo de Israel sucumbió. Hay una narrativa de eso en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Ahí hay una narrativa muy interesante y se muestra este fondo histórico. Y nos damos cuenta de las palabras del Señor en el versículo 21 y 24. Esta mujer de Samaria tenía un concepto muy pobre de la adoración a Dios. Y el Señor le da la respuesta. La salvación o la redención viene de los judíos, en un sentido de que el sentido correcto de la salvación es que fue a Abraham dada la promesa de la simiente, que es Jesucristo. Y ella le dijo, bueno, yo sé que el Mesías ha de venir. Y el Señor le contesta, yo soy el que habla contigo. Y los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. La llegada del Mesías había llegado. Dice allí en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. La llegada del Mesías era el tiempo, había llegado. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores son los que creen en Jesús, la verdad de Dios. Jesús es la verdad de Dios, el camino a Dios, y también en espíritu. Él no era un espíritu más, de lo que se estaba hablando, sino que Él es el espíritu y no está confinado a espacio, ni tiempo, ni lugar. Y por eso es que es necesario que ella recibió ese mensaje de que le adoren en espíritu y en verdad, porque
Cuando se está adorando al Señor en espíritu, se está hablando en cualquier lugar del mundo donde alguien conoce a Dios, lo puede adorar. Y lo adora en verdad, porque Él es la verdad. Cristo le dijo a los discípulos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Hasta ahí podemos ver la adoración que Dios a través de Cristo quiere que le demos. Ahora voy a pasar a otro versículo, otro pasaje de la Escritura. Este pasaje se encuentra en el libro de Crónicas, en el capítulo 2, mejor dicho, en el capítulo 31, segundo libro de Crónicas, un libro que está allá en el Antiguo Testamento, después de Reyes, segundo de Reyes. Y ahí en el capítulo 31, versículo 21, segundo de Reyes, capítulo 31, versículo 21, dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. En este pasaje encontramos a un hombre que verdaderamente sabía adorar a Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley de Moisés o con la ley de los mandamientos de Dios, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y estamos refiriéndonos a Ezequías, era su nombre. Ezequías era rey de Judá, y eso lo leemos en el segundo capítulo o en el segundo libro de Crónicas, también un poquito más antes, en el capítulo 29, del 1 al 2. El hombre que adora a Dios restablece el culto a su Dios. Y este rey fue lo que hizo. Este rey en su primer año mandó a reparar las puertas de la casa de Dios, santificarlas junto con los sacerdotes y se limpió de toda la inmundicia que había introducido el rey Acaz, su padre. Restableció los sacrificios como lo dictaba la ley y así adoró con músicas y muchas ofrendas y se alegró Ezequías con todo el pueblo porque todo fue hecho muy rápidamente. Esa era la intención del rey, que todo se hiciera rápidamente porque verdaderamente el pueblo se había corrompido totalmente. Eso fue, ahora estamos hablando del pueblo de Judá, donde estaba este rey, era el rey de Judá. Ya el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte ya habían sucumbido a Siria, pero ahora el pueblo de Judá en este tiempo, cuando su padre Acaz reinó, se había también desplomado la adoración a Dios. Y aquí vemos a Ezequías que él sabía adorar a Dios. Y por lo menos vamos a observar 4 características que nosotros podemos practicar en nuestra vida. Queremos adorar a Dios. Estas son 4 características que podemos nosotros practicar en nuestra vida. Primeramente, tener convicción. ¿Qué cosa es convicción? Tener una seguridad, tener algo que verdaderamente en nuestro corazón, en nuestro interior, que verdaderamente nos da seguridad ante Dios. Eso es convicción.
tener seguridad en quién hemos creído. Segundo, este rey demostró sabiduría. Y sabiduría no es otra cosa que practicar lo que Dios nos manda a hacer. Nunca vamos a ser tan sabios o más sabios que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Número 3, se sometió a Dios. En otras palabras, lo que Dios decía, él lo hacía. Y número 4, este hombre tenía visión. Él no solamente era el momento de la adoración, del restablecer el culto a Dios, sino que él veía algo en el futuro. Y lo vamos a ir, mencionando a medida que progresamos en la reflexión. En los versículos, voy ahora al capítulo 30, en los versículos del 1 al 5, ahí el rey los incita a volver a Dios. Del 1 al 5 dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén. Le estaba escribiendo cartas a las tribus, aquellas que todavía quedaban, que no estaban en cautiverio, pero que estaban dispersados, para que ellos vinieran a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua en el mes segundo, dice versículo 3, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Quiere decir que era algo nuevo, porque desde hacía mucho tiempo el pueblo que adoraba a su Dios no había podido llegar a Jerusalén a adorar como la ley lo mandaba. Estamos viendo aquí que este hombre tenía convicción, él tenía confianza. Le decía, volveos a Dios. Ezequías sabía en quién él había creído. Y podemos considerar que era un hombre de fe, un hombre que tenía confianza en Dios. Él no era un hombre de doble ánimo. Estaba decidido a buscar a Dios y animaba al pueblo a hacer lo mismo. No solo en el intelecto o conocimiento, sino también en el corazón. Hay un proverbio que dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y esto es lo que este hombre consideraba. Esto es un hombre, estamos hablando del corazón del hombre interior, de lo que verdaderamente el hombre es. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, este es el profeta Jeremías, allí nos dice, en el capítulo 17, versículos 7 y 8, nos dice el profeta, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado a las aguas, ya junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía y no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. La convicción también trae seguridad. No solamente había convicción en su corazón, en el corazón del rey Ezequías, sino que él tenía seguridad. Y en el capítulo 32 del mismo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, el rey de Asiria planeaba una invasión contra Judá. No estamos hablando de el tiempo que pasaron cientos y tantos años después, cuando Babilonia invadió Judá. Estamos hablando de este tiempo, mucho antes de aquello,
cuando Ezequías estaba reinando. Este rey de Asiria planeaba invadir a Judá y conquistar las ciudades fortificadas, pero Ezequías, en los versículos 7 y 8, anima al pueblo: no temáis a este rey ni a su ejército, pues más hay con nosotros que con los que están con él. Con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. En el versículo 20 y 21 de ese capítulo 32, Ezequías y el profeta Isaías oraron por esta situación y clamaron al cielo, dice la palabra. Y Dios envió un ángel y destruyó a todos los jefes y capitanes en su propio campamento de los enemigos. Y avergonzados se regresó a su tierra y al templo de su Dios. En el templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. El Salmo 46 nos enseña algo bueno, que nos enseña algo para nuestra vida espiritual. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo no sé cuántos están pasando por alguna tribulación, pero nosotros podemos confiar en Dios, tener convicción, tener seguridad, porque verdaderamente nuestras batallas no son nuestras batallas. Estoy hablando de la persona que confía en Dios. Nuestras batallas son las batallas de Dios. Y es por eso que nunca Dios perdió ninguna batalla cuando su pueblo le adoraba y le servía. Y eso es importante para nuestra vida. Porque vivimos en un mundo que verdaderamente está corrupto, es un mundo enfermo, es un mundo que está gritando, pidiendo ayuda por la ayuda de Dios, pero no conocen a Dios. Y ese es uno de los trabajos que usted y yo tenemos que hacer. Participarle cómo Dios puede ayudarlos en un momento determinado. No solamente que Ezequías tenía convicción, sino que Ezequías demostró sabiduría, que fue lo que hizo Israel. Podemos verlo ahora en el capítulo 29 del mismo libro de Crónicas. En el capítulo 29, en los versículos del 6, 7 y 8, dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Sabemos, eso fue prácticamente lo que dejó el padre de Ezequías, Acaz. Y esto fue lo que había sucedido. Le dieron sus espaldas al Santo de Israel y lo ignoraron. El profeta Jeremías dice algo muy parecido en el capítulo 2, versículo 13 en el libro de Jeremías. Dice de ese libro acerca de la destrucción de Jerusalén por la invasión babilónica. Eso ocurriría 120 y tantos años más tarde. Y dice ahí en el versículo 2, dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen agua. Ezequías le dijo al pueblo: es tiempo de regresar y dejar sus malos caminos. Regresando al versículo 11, en el mismo capítulo 29,
Ezequiel le dijo al pueblo, es tiempo de regresar y dejar esos malos caminos, hijos míos. No os engañéis ahora, porque Dios os ha acogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, refiriéndose a los levitas y sacerdotes, para que el culto se volviera a restablecer, para que el pueblo de Israel volviera a adorar a su Dios. Entonces él estaba hablando con sabiduría. Regresémonos a Dios. En el capítulo 9 del libro de Proverbios, versículo 10, allí el Salomón nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo. Job también nos alienta en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, nos enseña acerca de la sabiduría y dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 8, 17, Salomón hablando de la sabiduría nos dice, yo amo a los que me aman. Esa es la sabiduría hablando. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Santiago capítulo 5 también nos menciona algo muy interesante. Nos dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Entonces la característica de la sabiduría es la segunda característica que tenía este rey. La otra característica es la humildad. En el capítulo 30 del mismo libro de Crónicas, versículo 5, el rey y sus príncipes mandaron que se hicieran a pregonar que se iba a celebrar la Pascua, y este pregón salió por todo Israel y Judá. En el versículo 8 les recuerda que no fueran tercos, que no endurecieran su cerviz o su nuca, sino que se sometieran a Dios, que vinieran a su santuario, que estaba ya santificado, que le sirvieran a Él, que le sirvieran a Él. Ahí lo vamos en esos versículos. Versículo 8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Pero la idea es de que podamos someternos a Dios, que podamos servir a Dios y que podamos venir a Dios. Gloria a Dios, se me confundieron mis páginas. Perdón, hermano. En el versículo 9 de ese mismo capítulo,
Dice, porque si os volviereis a Dios o a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. El servir a Dios para que Dios se glorifique es otra manera en cómo podemos alabar a Dios. Le traemos alabanza a Dios, le damos nuestros talentos, le damos nuestra ofrenda y, ¿por qué no, aún nuestras quejas? Y lo interesante es que Dios escucha desde los cielos. El salmista en el Salmo 84 nos dice, oh, cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Para concluir, la cuarta característica de la adoración es la visión. Regresando al versículo 9. Allí, en el versículo 9, la visión que tenía Ezequías era que no solamente se iba a restaurar el culto, el pueblo iba a comenzar a adorar a Dios, pero que también iba a ser bendecidas las familias de sus familias. Y esa es otra de las visiones que Dios quiere que nosotros tengamos. Que nuestras familias vengan, conozcan al Señor, que adoren al Señor, que se santifiquen, que crean en la obra perfecta una vez y para siempre que Cristo hizo en la cruz. Entonces, esta es la visión, la número 4. Regresando a ese versículo, Ezequías veía el resultado de regresar al Dios vivo. Y él veía a la familia, a los hermanos, a los hijos y a todos, cómo la misericordia de Dios se iba a derramar sobre ellos y el rostro de Dios no se iba a apartar de todos ellos. Regresarían a su tierra todos los que estaban lejos. Y el Señor nos dice, hoy buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Como iglesia, nuestra prioridad es buscar a Dios. Primeramente orando, escudriñando su palabra, estudiándola, compartirla y sobre todo sometiéndonos a ella. A tales adoradores Dios está buscando. Primeramente, la adoración viene por convicción nuestra, convicción que el Señor pone en nuestro corazón, que podamos tener seguridad. La sabiduría es que seamos temerosos de Dios, que haya temor de Dios en nuestras vidas. Cuando estoy hablando de temor, estoy hablando de un respeto a Dios, a nuestro Rey. Es nuestro Dios. No podemos decir que es cualquier Dios, es nuestro Dios. La otra cosa es que tenemos que tener humildad. Tiene que haber humildad en nuestros corazones. En otras palabras, cuando decimos humildad, tenemos que pensar en que yo me tengo que someter a Dios. Usted se tiene que someter a Dios. Esta es otra característica de este hombre. Y por último, la visión, poder ver más allá de lo que alcanzamos a ver, por fe. Ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Por fe podemos ver hacia el futuro, confiando en Dios. Y los voy a dejar con este versículo. En el capítulo 55 de Isaías hay 2 versículos
que podemos llevar en nuestro corazón, lo podemos aplicar en nuestra vida, para que verdaderamente Dios siga haciéndose real a nuestras vidas. Dice así Isaías 55, 6 al 7, dice el Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento, que podamos nosotros adorarle, que podamos tener convicción en nuestra vida, que podamos tener sabiduría, que podamos someternos a Dios y sobre todas las cosas que podamos tener una visión de lo que Dios quiere para nuestra vida. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo momento. Y también la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Tenemos una obra que hacer y Dios quiere vasos e instrumentos, pero instrumentos que glorifiquen su nombre. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, por la vida de este hombre, este rey, Señor. Tú nos das ejemplo a través de su vida de cómo él restauró esa adoración, cómo le dio dirección a su pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor, de lo que tú les habías enseñado a través de tus mandamientos, Señor. Vemos cómo ellos regresaron a Dios, adoraron a Dios, y tú fuiste con ellos. De la misma manera, Señor, te lo pedimos para nuestras vidas, Señor, que tú nos encamines, que tú nos des, Señor, ese sentir por ti, por las cosas tuyas, Señor, por lo que tú verdaderamente representas en nuestra vida. Pedimos tu dirección, Señor, para que podamos aplicar, Señor, lo que tú nos has enseñado. De esa manera, Señor, podemos acogernos a esa sabiduría tuya, Señor, y tener visión para nuestras familias, Señor, y para aquellos que todavía no te conocen, Señor, que puedan ver el testimonio de tu palabra, Señor, pero que puedan ver también nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por la palabra de Pablo en una de sus cartas, segunda de Corintios, dice que nosotros, los que hemos creído, somos cartas abiertas delante de los hombres y leídas por ellos. Que nuestro testimonio, Señor, dé testimonio tuyo, Señor, porque vivimos para ti. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.